Amigos, hermanos, buenos días. Es increíble, día 11 de marzo. Los días vuelan, el tiempo se acorta y nuestra reunión con el Señor como cuerpo se acerca cada día más. Y podemos decir con la iglesia primitiva, Maranata, Cristo viene. Vamos a seguir con el estudio del libro de Levíticos y en particular vamos a seguir con el estudio del tabernáculo. ¿Por qué tanto tiempo en el tabernáculo? Bueno, David decía que pueda estar en tu tabernáculo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. El tabernáculo es el lugar donde contemplamos la hermosura de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la provisión de Dios, la propiciación de Dios, la expiación que se recibe a través del sacrificio de corderos, cabras, ovejas, palomitas, inocentes sobre las cuales la gente en Israel ponía su mano y ellos morían porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El tabernáculo me dimensiona la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y me enseña la manera correcta de relacionarme con Dios. Las Escrituras no mienten y cuando dicen por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios es porque así es. Ninguno de nosotros no ha pecado en el devenir de sus días. Pero Dios, como hemos visto y como hemos insistido, provee el sacrificio perfecto para la gente. Y quisiera ver en esta mañana con ustedes los pecados inadvertidos. Dice las Escrituras en el libro de Levíticos 4 que el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que está prohibido, se procederá de la siguiente manera. Vimos en el estudio anterior que la vida está en la sangre. Y el Señor dijo: yo os he provisto la sangre. Y haciendo un pequeño resumen, el Señor Jesucristo decía: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. Y vimos que el comer del cuerpo del Señor Jesucristo era el estudiar su palabra, el leerla, el meditarla, estudiarla, asimilarla, incorporarla a nuestra vida y obedecerla totalmente. Y es la manera que Dios tiene para que tú y yo, amigo, hermano, crezcamos espiritualmente. Es a través de la palabra. Y la palabra en el Antiguo Testamento tiene vigencia en este momento porque la ley sigue condenando a la gente. Y cuando nosotros pecamos, nos damos cuenta de que la ley nos sigue condenando. Pero también a través del conocimiento de la palabra
llegamos a la conclusión de que la gracia de Dios recibida por nosotros en la persona de Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, es totalmente inmerecido. Él es inocente y nosotros culpables, y en su muerte nosotros recibimos la justicia de Dios por medio de la fe. Le dijo el Señor a Moisés: si el que peca es el sacerdote ungido. Vamos a ver en esta mañana que el pecar no solamente es del pueblo, sino que también es de todos. La palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos y no alcanzamos el estándar que Dios puso para cada uno de nosotros. Fallamos el blanco, no pegamos en lo que el Señor dice. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo. Y es interesante porque el pecado del sacerdote recaía sobre el pueblo. Entonces, el sacerdote debería ofrecer al Señor, a Yahweh, a Jehová, Dios, como sacrificio expiatorio por su pecado, un novillo sin defecto. Vemos aquí que no por el hecho de ser sacerdote, vamos a aplicarlo, no por el hecho de ser pastor, no por el hecho de ser el pastor de la iglesia, la gente no peca. Y a través del pecado del sacerdote, el pueblo también participaba del pecado. El pecado del sacerdote hacía culpable al pueblo. Otra de las cosas que Dios le dijo a Moisés es: si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel. Podemos preguntarnos, ¿peca la iglesia? ¿Pecamos nosotros como comunidad? ¿En qué manera la iglesia peca como comunidad delante del Señor? Acuérdense, somos un cuerpo. Y cuando uno peca, realmente se afecta el cuerpo. Es como que yo tenga que decirles un divieso en el dedo del pie, o me golpeo el pie, me duele todo el cuerpo y mi voz clama: ¡ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se duele con el pecado, aunque nosotros lo pasemos totalmente inadvertido. Y dice: cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido. Y es de mencionar que muchas veces no sabemos nosotros como congregación pecamos contra el Señor. Como congregación nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Pues cuando la congregación no hacía la voluntad de Dios y pecaba inadvertidamente, entonces la congregación también debía de presentar una ofrenda expiatoria por su pecado, presentando un novillo sobre el cual debería poner su mano, debería de degollarlo y debería de presentarlo al sacerdote para que él hiciera el sacrificio expiatorio. Vemos también que peca, según Levíticos 4, versículo 22, dice: si el que peca inadvertidamente, y esto es que no lo hace con su conciencia ni con el deseo de decir yo voy a pecar, sino que lo hace inadvertidamente. Pero viene, él es culpable, no se ha dado cuenta que es culpable, pero es culpable. Y cuando alguien, o cuando él, en su meditación, en su caminar diario con el Señor, se da cuenta que ha pecado, entonces él es culpable.
y debe de ofrecer un sacrificio. ¿Y cómo los gobernantes pecan contra el Señor? El gobernante ha sido puesto en lugar del Señor para que lleve justicia al pueblo. Cuando los gobernantes no hacen justicia, entonces se peca contra Dios. Y también se menciona que si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor manifiesten, será culpable. Como vemos de esta lectura, queridos amigos, hermanos, todos somos culpables delante del Señor. Pero gracias a Dios, bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, quien proveyó el sacrificio perfecto por nosotros. Y de alguna manera nosotros ponemos la mano sobre el Señor. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Esto nos da una dimensión de lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Aún inadvertidamente ponemos la mano sobre el Señor y Él es sacrificado por nosotros. Es terrible. Cuando usted peca, cuando yo peco, dice que si confesamos nuestros pecados, ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Y la fidelidad de Dios y la justicia de Dios se basan en el sacrificio que se ha hecho en la cruz del Calvario. Por el sacrificio de Cristo. Dios es fiel y Dios es justo contigo y conmigo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El tabernáculo me enseña a mí que cuando yo peco, como si estuviera de nuevo ofreciendo al Señor Jesucristo en sacrificio. Y Hebreos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, no queda más sacrificio por el pecado. Cuando usted es obcecado, cuando yo soy obcecado y peco deliberadamente, con alevosía, con premeditación, con ventaja, y lo hago y voy, hermanos, de acuerdo a Hebreos, no hay más sacrificios por el pecado, por los pecados, sino una horrenda desexpectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo me pongo, querido hermano, como un adversario de Dios. Que el Señor nos libre, ya que estamos estudiando y nos estamos dando cuenta de esto. No pequemos voluntariamente, y si pecamos, que sea inadvertidamente, porque no nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo. Y podemos presentar delante del Señor en los méritos. Por eso es que cuando oramos, ya lo he dicho anteriormente, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien es el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos amados, pensemos 2 veces cómo llevamos nuestra vida delante del Señor. Y que Dios tenga misericordia de ti, de mí, de este pueblo, de nuestros gobernantes, porque todos pecamos. Algunos inadvertidamente y otros pecamos conscientemente. Dios continúe derramando su misericordia y nos permita vivir una vida de acuerdo a lo que Él ha establecido desde el principio. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Bendito sea el Señor. Maranata, hermanos, Cristo viene.